Hola, hola, muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, conforme en qué horario estés escuchando este video. Saludamos a toda la gente que está conectada, que ya comenzó a conectarse, a las personas que están mandando mensajes a través de la línea de WhatsApp. Podés mandar tu pedido de oración, podés hacerlo a través de la línea disponible 03472 52 42 64. Esa es la línea de Conectado Sin Límites. Saludamos entonces a todas las personas que están a través del canal de Conectado Sin Límites del YouTube. Y bueno, viendo y considerando que estamos en un tiempo ya bastante prolongado de aislamiento social, nos vemos en la necesidad de poder hacer las transmisiones a través de este medio. Así que, bueno, nada, compartir junto a ustedes una palabra, un devocional, una reflexión, para que mientras estás en tu casa, en tu hogar, junto con tu familia, o en un momento donde estés a solas, puedas escuchar. Es una palabra que vamos a tratar de transmitir y traer para, no solamente para la congregación de acá, de la ciudad de Marcos Juárez, sino también para toda la gente hasta donde llegue este enlace, esta señal. Bueno, me presento, te habla y te saluda Pastora Lorena Pintos, como lo dije recién, desde aquí, desde la localidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Y a lo largo de estos días estaremos, no solamente yo y mi esposo, sino también muchos hermanos que estarán transmitiendo palabra a través de este canal. Así que si querés podés suscribirte a nuestro canal, ponerle un like ahí al canal de Conectados Sin Límites y apretar en el área de la campanita para recibir todas las notificaciones en el momento que estemos publicando o transmitiendo en directo. Bien, estoy saludando al grupo de discipulados de mujeres, especialmente para ellas, que estas mujeres valientes que siempre están, ¿no es cierto?, como quien dice, al pie del cañón, siempre con su armadura en su mano, que es la palabra de Dios, y el escudo, que es la fe. A pesar de los diferentes momentos, situaciones, dificultades que estamos atravesando, podemos ver que son mujeres de fe, mujeres de confianza, mujeres con las cuales el Señor va a trabajar. Así que este programa es especialmente para ellas, para el discipulado de mujeres hijas de Jerusalén. Así que bueno, quiero compartir junto a vos una palabra que ya hace un tiempo la había compartido con un grupo de mujeres en un discipulado en la localidad de General Valdicera. Y bueno, y hoy quiero, es como que estaba recordando esta palabra para este tiempo. Es como que el Señor comenzó a traerla nuevamente a mi espíritu para poder desarrollarla en este video. Así que hemos escuchado palabras de Jesús cuando hablaba a la multitud, pero cuando hablaba específicamente a los discípulos, estas palabras quedaron impregnadas en las Sagradas Escrituras. Y algunas de esas frases que hoy la utilizamos para que nosotros podamos avanzar en los momentos de prueba, en los momentos donde estamos pasando luchas, donde estamos atravesando, como quien dice, tormentas, tempestades, vientos. Aparecen estas frases que Jesús había hablado no solamente a la multitud, sino específicamente a sus seguidores, a los discípulos. Y una de esas frases que he puesto como para recordarte, porque en los momentos de pruebas, en los momentos donde las tormentas se levantan, donde parece que el temporal no te deja ver, es en ese momento donde nosotros tenemos que tener como un eco en nuestro espíritu las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas, que es como un estandarte, que siempre lo tengo encima, lo tengo como una bandera levantado, es: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras de Jesús. Otra frase como: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como este mundo la da, no se turbe tu corazón
y no tengas miedo. Y otra frase es, el mundo no me verá más vosotros me veréis. Y esta frase es muy profunda, la última, porque es verdad, el mundo en medio del caos, en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de todo lo que está sucediendo en este tiempo a nivel mundial con la pandemia, es un claro ejemplo de que el mundo no está viendo a Jesús. El mundo no ve a Jesús. El mundo no ve a Dios. El mundo ha decidido mirar lo que está sucediendo en el entorno. Decidió mirar lo que está pasando, lo que está sucediendo en su entorno. Y por eso Jesús dijo, el mundo no me verá más vosotros, sus discípulos, nosotros, los que hemos creído, le veremos, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tormentas. Y hoy quiero hablarte justamente de una persona que aún en medio de una prueba, de una tormenta y de ser sometido, digamos, a un tiempo de aflicción por decisiones de otras personas, esta persona ha confiado en el Señor porque tenía en su espíritu una revelación. Ya Dios había dicho y había hablado lo que iba a acontecer con esta persona. Y estoy hablando del apóstol Pablo, un referente que me gusta hablar mucho de él porque me identifico, ¿no es cierto? Una de las cosas que dicen algunos es que antes de morir Pablo, él escribió esta carta que dice las preeminencias del amor. Y antes de ser ejecutado dice que él escribió esto, dijo, y el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede, el amor todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca dejará de ser. Pero la ciencia acabará, la profecía acabará, y todo lo que hoy nosotros vemos un día terminará. Dice, pero hoy permanecen 3 cosas importantísimas, la fe, la esperanza y el amor, estas 3, pero la mayor de todas es el amor. Así que es un referente como para que nosotros podamos mirar, leer y escuchar todo lo que dijo este hombre, el apóstol Pablo. Y vemos un episodio que quiero compartirlo junto a vos que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 27, donde Pablo es enviado a Roma. Pablo está pasando una etapa de su vida donde él está preso, y preso sin haber cometido algún crimen, ¿sí? Está preso por predicar el libro de la gracia, por predicar la palabra de Dios, por llevar el evangelio de la gracia y la justicia de Dios, no solamente a las multitudes, sino a los reinos, sino a gobernadores, a reyes. Y eso lo podemos ver en las Escrituras, como Pablo era una persona predestinada para afectar y hacer cosas grandes. Y en ese momento, en este episodio que vamos a ver, en este relato que vamos a ver, que se encuentra en Hechos capítulo 27, vemos a un Pablo que fue juzgado, a un Pablo que tiene que ir y llegar a Roma, a un Pablo que fue sentenciado y a estar preso, y que en Roma se decida su destino, ¿no es cierto? Y vemos a este hombre que comienza a desarrollar un viaje donde no solamente va él, sino otros presos, acompañado de soldados, centuriones y bueno, los que estaban conduciendo un barco. Y vemos que este Pablo no se encuentra preso por un delito, sino por predicar el evangelio de Dios. Y dice que Pablo sufrió en este viaje bastante, yendo en un barco, comenzaron los vientos a azotar aquel barco o aquella nave, como dice las Escrituras en algunas versiones, y comenzó a sufrir diferentes tempestades mientras realizaban ese viaje, tanto que tuvieron que parar en diferentes islas. Pero vemos acá un episodio en particular que se encuentra en Hechos 27, y desde el verso 20 en adelante dice así:
y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una gran tempestad, no pequeña, dice las Escrituras, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Verso 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que ya no comían, estaban como con mucho temor, la gente como que ya se había desahuciado, la gente ya estaba perdiendo totalmente su fe, o quizás ya la habían perdido por completo, no tenían esperanza, dice. Había sido por cierto conveniente, dice Pablo, a la gente, oh varones, haberme oído, porque Pablo había dicho, no, tratemos de no zarpar, de no emprender este viaje porque veo que se viene en tormenta. Pero bueno, no. Dice que el centurión y los soldados no lo escuchaban, no era Pablo una voz como para escuchar ahí, sino que hacían caso al piloto. Y el piloto y los demás convinieron en hacer ese viaje. Entonces Pablo comienza a decir, después de los azotes de esas tempestades contra el barco, él comienza a decir en el verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, dice, puesto en pie, en medio de ellos, dijo, habría sido conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta, tan solo para recibir toda esta pérdida. Ellos habían perdido muchas cosas, principalmente el alimento que llevaban en la embarcación, en la nave. Y dice el verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la del barco. El barco tenía que perecer, pero la vida no. Lo que muchas veces nos sucede es que hay cosas que se deben soltar y hay cosas que se van a perder, pero lo más importante, que es la vida, decía Pablo a estos hombres, esto no se va a perder, solamente el barco. Dice, porque esta noche ha hablado conmigo el ángel del Señor, dice, el ángel de Dios, de quién soy y a quién pertenezco. Entonces Pablo se levanta con una voz de fe en medio del caos, en medio de la tempestad, en medio de aquella gran tormenta que ha quitado la esperanza a todos ellos. Se levanta con una palabra de fe. Lo que pasa es que Pablo cargaba la fe y ya tenía una palabra de revelación para soltar. Él sabía cuál era el propósito, él sabía cuál era la asignación y la misión con la cual Dios lo había encomendado, con la cual Dios lo había llevado hasta esa situación y con el destino que él tenía que completar, que se trataba de ir a Roma. Dice que él tuvo este encuentro sobrenatural, tuvo una revelación en medio de aquel caos, en medio de aquella tormenta. Pablo tuvo una revelación, se encontró con un ángel de Dios y dice que el ángel le dijo, Pablo, no temas, es necesario que estés y te presentes ante el César. Así que dice que el Señor le dijo, y yo te he concedido a todos los que están con vos en esa nave, te he concedido la vida de todos ellos. Por tanto, oh varones, dice Pablo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así, tal y como me lo ha dicho. Con todo esto, dice Pablo, es necesario que podamos arribar, que podamos parar en alguna isla. Y bueno, y ahí comienza el relato, ustedes pueden leerlo en todo lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, está todo este relato de Pablo. Comienza después de que zarpan una tempestad donde evidentemente se pierde el barco, tal y como lo había dicho este hombre llamado Pablo, y dice que por 3 días estuvieron náufragos, estuvieron a la deriva, pero ninguna de las vidas se había perdido. Y ellos, Pablo tenía una palabra de revelación que soltó ante tantas personas que no podían ver ni oír lo que venía de parte de Dios. Por eso dice, el mundo no me verá más vosotros me veréis. Y es necesario que en este tiempo, en tu casa, en tu trabajo, seas un referente, como fue Pablo, como fue este hombre de Dios, que estando ante tantos desconocidos y ante tanta gente que ya no veía a Dios, que ya no escuchaba a Dios,
Él podía ser la voz en ese tiempo para traer ánimo, para traer fortaleza, para traer vida, para declarar lo que viene de parte de Dios. Ninguno se perderá. Y yo sé que estamos viviendo en un tiempo muy difícil donde nosotros vamos al trabajo, vamos al colegio, vamos al supermercado, vamos o estamos con nuestros vecinos o por ahí, más que nada, no podemos estar conectados, ¿no es cierto?, de hablar, pero sí a través de las redes sociales es donde más recibimos estos mensajes, ¿no es cierto?, de que la fe en muchos se ha terminado. Es necesario que en este tiempo nosotros nos levantemos, nosotros podamos escuchar lo que viene de parte de Dios. Es como que Pablo se levantó en medio de ellos y dijo: yo les había dicho que no zarpáramos, yo les había dicho que esto iba a acontecer, pero en ese momento es como que Pablo también reflexionó y dijo: es mejor la revelación ante la razón. Y a pesar de que Dios ya dio sobre Pablo un destino, ya le había dicho: vas a llegar a Roma. Entonces Pablo decía: bueno, o me pongo a discutir o me pongo a decir no me escucharon, no tuvieron en cuenta lo que yo dije, o simplemente comenzó a transmitir lo que ya había recibido. Dijo: anoche estuve con el Señor habló y me dijo que no íbamos a morir, que se iba a perder el barco, se iba a perder todo lo que tenemos, todo, pero la vida iba a ser conservada. Y vemos que este hombre comenzó a hablar desde una perspectiva del reino, desde una dinámica del reino de los cielos, trayendo fe, trayendo esperanza. Estos hombres creyeron, por eso ninguno se perdió, y dice que vino una tempestad fuerte, bueno, que el barco se deshizo, se perdió todo, y estos hombres estuvieron como náufragos hasta que dieron con una isla. Y ahí es donde me quiero abocar, una isla, y esto se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, y en este relato vas a encontrar que pararon en una isla llamada Malta. Es una isla que según dice que significa el refugio o el lugar desconocido, y este hombre, Pablo, junto a todos los hombres llegaron a ese lugar. Y dice la palabra de Dios en Hechos 28 que los nativos de aquel lugar, ellos lo recibieron con mucho afecto o lo recibieron con mucha amabilidad, y en aquel lugar dice que hacía frío. Lo destaca muy bien la palabra de Dios. Cuando Pablo llega dice: hacía frío y llovía. No solamente este hombre cargaba una revelación, sino que en medio de ese proceso hasta llegar a su destino decretado por Dios antes de que por los hombres, este hombre dice que no se esperaba todo el proceso que tenía que pasar hasta llegar a su destino, hasta llegar a Roma, tal y cual como Dios lo había dicho. Entonces este hombre no esperó este desenlace. O sea, hay cosas que Dios no te la va a revelar. Dios te va a decir, muchas veces te va a decir: esto es lo que quiero. Pero desde que Dios te soltó esa palabra hasta el tiempo del cumplimiento, van a pasar muchas cosas. Y es ahí donde tenés que permanecer. Y es ahí donde Pablo tenía que decir: o pongo la razón, no me hicieron caso, hubiésemos evitado esto, o me paro en la revelación de lo que Dios ha soltado y ha dicho, trayendo ánimo. En los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles, no es tiempo muchas veces de decir: yo tenía razón, yo dije que iba a pasar esto, sino que es un momento donde nosotros tenemos que, como hijos de Dios, llevar una palabra de aliento, una palabra de revelación. Pablo no se esperaba este desenlace, él sabía que tenía que llegar a Roma, y él no se esperaba todo esto que había acontecido, y solamente se sostenía por una palabra de revelación que había recibido de parte de Dios. Y yo creo que los demás que estaban con él comenzaron a ver ese hombre de fe, ese hombre que portaba una revelación de parte de Dios. Y pararon en esta isla llamada Malta. Y esta isla no era su destino final, como yo escuché
decir muchas veces a un hombre de Dios, no es tu destino final. A veces creemos que las situaciones que estamos viviendo, pensamos que es nuestro destino final, pero quiero decirte, amigo y amiga, que si Dios ya te dio una palabra, ya te dio una dirección, ya dijo lo que iba a acontecer con tu vida, entonces la situación que estás pasando ahora no es tu destino final. No te lo esperabas, no es tu destino final. Dice que Pablo llegó a esa isla y los nativos, la gente que estaba ahí, en ese lugar no hablaban su idioma, pero Pablo lo entendía. Estas personas lo recibieron amablemente a todos. Dice que llovía y hacía mucho frío. Son etapas y lugares espirituales donde muchas veces nosotros nos podemos encontrar, en un lugar totalmente desconocido, después de una gran tormenta, después de haber padecido, después de haber perdido tantas cosas en el camino, nos podemos llegar a encontrar, así como Pablo, en un lugar desconocido llamado Malta. Malta puede ser esa enfermedad que no esperabas. A mí me pasó también hace mucho tiempo una enfermedad que no esperaba, una enfermedad que era, según los médicos, para muerte. Malta puede ser esa relación que jamás pensaste que se iba a romper o se iba a quebrar. Malta puede ser esa estación de tu alma, donde muchas veces no entendés lo que está pasando, no entendés lo que pasa con tu hijo, no entendés lo que pasa con el trabajo, por qué suceden las cosas. Malta es ese lugar desconocido donde jamás pensaste que ibas a llegar, donde parecía que otros estaban enfermos, pero que nunca iba a llegar la enfermedad a tu vida, donde parecías que otros estaban deprimidos y creíste que jamás ibas a llegar a ese lugar desconocido, y sin embargo has llegado por diferentes situaciones, por diferentes cosas que has pasado, has llegado a ese lugar llamado Malta. Ese lugar llamado Malta podría representarse también en aquella persona que un día te dijo, te juró amor, que un día prometió delante de Dios amarte, respetarte y estar con vos, hasta, como quien dice, hasta que la muerte los separe, y esa persona hoy ya no está. No sé cuál es tu lugar, cuál es tu Malta, cuál es la isla desconocida, esa temporada que no la esperabas y que la estás atravesando. Quiero decirte que Pablo no se lo esperaba. Pablo solamente estaba dependiendo de algo que Dios dijo. Y esto me recuerda mucho a lo que dijo Jesús en aquel tiempo cuando estaba con los discípulos, cuando él dijo, voy a subir al monte a orar, suban en la barca y pasen al otro lado. Y ahí nos encontraremos. Vayan al otro lado. Él soltó la palabra, es lo que Dios dijo. Pablo, vas a ir a Roma, vas a llegar a Roma. Y Jesús soltó esta palabra a los discípulos, vayan, pasen al otro lado. Ya la palabra fue soltada de parte de Dios. Y dice que cuando la palabra Dios la suelta, hecho está. Y estos hombres, los discípulos también, hicieron tal cual el maestro le había dicho, subieron a la barca, comenzaron a ir sin esperarse que en medio de ese trayecto se iba a levantar una tempestad diabólica, se iba a levantar un viento destructivo, un viento huracanado, como fue lo que sucedió con Pablo, tanto que le destruyó el barco y todo el alimento que llevaban, todas las provisiones. Así también dice que se levantó un viento, una tempestad, una tormenta que los discípulos no se esperaban. Y Pablo llega a esta isla y lo conocen como el predicador. La gente los nativos comienzan a preparar un fuego para calentar a todas estas personas que han llegado y que han sufrido la pérdida de su barco y que estaban con frío, y además de todo estaba lloviendo. Y Pablo es como que era un hombre muy servicial, porque eso es lo que dice las Escrituras, eso es lo que relata en Hechos capítulo 28, que este hombre quiso ayudar a aquellas personas que comenzaron a juntar leños secos, tizones secos, para poder armar un fuego. Y la palabra de Dios dice que Pablo ayudó, y Pablo dijo, no me voy a quedar así, necesito ayudar
y este hombre comenzó a juntar también ramas secas, y en medio de las ramas secas la Biblia dice que salió una serpiente y que esta serpiente picó a Pablo. Fíjate vos, esto no se lo esperaba, esto no se lo había revelado Dios, simplemente él tenía que creer. Y dice que seguramente esa serpiente estuvo un tiempo prendida en su mano, porque dice que todos los que estaban ahí vieron lo que aconteció. Y todos comenzaron a hablar, todos comenzaron a soltar palabras, todos comenzaron a decir verdaderamente la diosa justicia o la justicia no lo ha perdonado este hombre, porque ha venido a través de diferentes situaciones, su vida ha estado amenazada de muerte. Y sin lugar a dudas, este hombre es un homicida, comienzan a decir. Ellos comienzan a soltar estas palabras y Pablo comienza a escuchar. Y yo creo que Pablo se comienza en un momento a pensar, o escucho lo que dice esta gente, o creo lo que Dios habló conmigo cuando se me presentó en visión, cuando me reveló y cuando me confió que ninguno de estos se iba a perder, y cuando me dijo es necesario que llegues a Roma. Entonces Pablo no se puso a escuchar lo que dijeron todo lo que estaban en ese lugar. La gente comenzó a hablar, y eso es lo que pasa a veces cuando estás pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba, donde la gente comienza a decir que no sos un predicador, no sos una predicadora, que no hablabas de Jesús, no decías lo poderoso que es Dios, y parece que Dios te abandonó. Algo malo seguramente habrás hecho, porque sin lugar a dudas la muerte te persigue. Sin lugar a dudas, la muerte te persigue. Entonces los nativos, los isleños de aquel lugar, dice que cuando vieron que Pablo fue picado por una serpiente, y una serpiente venenosa, dice cuando los naturales o los nativos o los isleños vieron la víbora colgando de la mano de Pablo, dice que se decían unos a otros, ciertamente este hombre es un homicida, a quien ha escapado del mar, pero la justicia no lo deja vivir. Entonces dice que Pablo seguramente habrá estado escuchando, la escritura no lo dice, pero habrá escuchado las voces, ¿no es cierto?, de la gente, y estará entre dos pensamientos: lo que dice la gente y el saber de que lo había picado una serpiente venenosa y mortal, o el poder o el poder creer a la revelación que ya había recibido de parte de Dios. Estaba entre o le creo a lo que dicen esto, lo que dice el sistema que está terrenalmente, o a la situación que estoy viviendo, o creo a lo que dijo el Señor a través de una revelación. Y dice que este hombre se sacude la serpiente. Y yo creo que es un acto de que me rebelo contra todo aquello que vaya contra el propósito por lo cual fui creado y por lo cual fui establecido. Entonces dice que este hombre se sacudió la serpiente y dice que ningún daño padeció. Y acá dice, y ellos estaban esperando, los nativos, los isleños, estaban esperando que este hombre se hinchase o que cayese muerto de repente, pero dice que habiendo esperado un largo tiempo y viendo que nada acontecía con Pablo, dice que estas personas cambiaron de parecer. Ya no era un homicida. Fíjate vos cómo nosotros tenemos que llegar al punto de no escuchar a la gente. Como dice la palabra, no confíes en el hombre, porque hace un momento era un asesino y ahora es un Dios. Ellos dijeron, cambiaron de parecer. Por eso no escuchar a las personas, no confiar, confiar en lo que Dios dijo. Porque hace un momento era un homicida y ahora era un Dios. Y este hombre, Pablo, o podía escuchar lo que decían ellos o esperar el fin que esperaban los demás, porque lo lógico era que muriera, lo lógico era de que si lo picó una serpiente tenía que morir, tenía que padecer, pero él no se paró en lo lógico o en la razón, sino que se paró en una revelación. Y la revelación decía, es necesario que llegues a Roma. Y eso mismo, amigo, amiga que estás del otro lado, quiero decirte, es necesario que llegues al destino el cual Dios
te trazó. Yo creo que si Pablo hubiese creído lo que esperaban los isleños, seguramente esa serpiente habrá tenido algún efecto en su vida. Pero dice que Pablo se sacudió la serpiente. Entonces, sacudite todo aquello que hoy no te deja ver el propósito. No creas todo lo que dice, todo lo que se mueve, todo lo que estás viendo que se está gestando, no creas. Cree y confía y viví y caminá en la revelación que Dios te dio. Yo sé que Dios tiene planes, dice la Biblia, y Dios tiene pensamientos mucho más altos y más profundos que nosotros. Y lo que nosotros anhelamos, dice, o lo que nosotros pedimos, anhelamos, dice que Dios lo hace y lo multiplica mucho más. Él nos da mucho más de lo que nosotros pedimos, anhelamos. Así que esta gente estaba esperando que Pablo se muriera, pero Pablo no se murió. Pablo no se murió nada porque Pablo siguió. Había un propósito que sostenía. Y mientras vivas en una vida de propósito, el propósito, mientras camines sobre una palabra profética, esa palabra te va a mantener vivo, esa palabra te va a sostener en los tiempos de prueba, aún en aquellas situaciones que no las esperaba. Y situaciones como la que vivieron los apóstoles cuando se levantó la gran tempestad, que ellos comenzaron a tener miedo, esas situaciones, esos vientos huracanados, diabólicos que se levantaron, Dios lo utilizó para bien. Y todo lo que pasó en este lugar, Dios lo estaba usando para bien, porque dice que cuando esta gente cambió de parecer y ya lo veía a Pablo como un Dios, dice que en aquel lugar había muchas propiedades, había un hombre principal, pongámosle que era un intendente de aquel lugar, de aquella pequeña isla, dice, llamado Publio, quien los recibió, dice, y los hospedó atentamente por 3 días, dice que estaba ahí, y relata la historia que Pablo fue a la casa de este hombre llamado Publio, el intendente de aquel lugar, el que estaba a cargo de aquella isla, y dice que Pablo fue y de repente vio a un hombre, dice que estaba en el verso 8 del capítulo 28, dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre, seguramente totalmente sin fuerza, sin poder levantarse. Pablo estaba en aquel lugar, Pablo estaba en la casa de aquel hombre, y es como que Pablo aprovechó la oportunidad, ¿no es cierto? Sabía de que Dios algo estaba gestando, y eso es lo maravilloso cuando nosotros a veces no vemos venir las cosas, pero sabemos que Dios está en el asunto y que todo lo que sucede y todo lo que pase tiene que ver y desembocar en el propósito de Dios y para la gloria de Dios. Entonces dice que Pablo comenzó en aquel lugar, en la casa de Publio, parafraseando, dice que fue y oró, puso su mano sobre aquel hombre, el papá del intendente, de aquel líder que estaba en aquella isla llamada Malta. Dice que Pablo, en otras palabras, le habrá dicho, ¿puedo orar por tu papá? Porque hay poder dentro mío, hay un poder que emana dentro mío. Entonces dice que este hombre llamado Pablo puso su mano sobre aquel hombre, el padre de Publio, que estaba en cama, enfermo, con fiebre, estaba totalmente desahuciado, y dice que Pablo entró a la habitación a verle, y después de haber orado, impuso las manos y este hombre quedó totalmente sano. Impresionante. Impresionante. Si Pablo se hubiese quedado con lo que el sistema decía, con lo que estaba gobernando en aquel lugar, si Pablo se hubiese quedado con la opinión de los nativos de que él se iba a morir, si Pablo hubiese escuchado, porque así como entró la fe por la revelación, también la duda puede entrar a tu corazón por las palabras o por las noticias que estamos escuchando. Pero sin embargo este hombre se sacudió la serpiente. Este hombre se sacudió la serpiente y creyó lo que Dios había dicho. Amigo, amiga que estás del otro lado, hay una palabra seguramente que tenés de parte de Dios. Hay un destino glorioso que tenés de parte de Dios. No importa las voces que vengan hoy a tus oídos, no importa el diagnóstico que venga a tus oídos.
Ya te digo, si estás en esa estación o estuviste, o seguramente en algún momento podrás llegar a esa estación llamada Malta de lo desconocido, aquella situación que no te la esperabas. Quiero decirte que hay un propósito. Quiero decirte que en vez de escuchar la razón y los comentarios que se mueven en el sistema de este mundo, que puedas escuchar la revelación que viene de parte de Dios, que viene del cielo. Este hombre, de la misma mano donde fue mordido por una serpiente, donde fue mordido por una serpiente venenosa, del mismo lugar donde fluyó el dolor, de ese mismo lugar comenzó a emanar un poder sobrenatural. Tanto que este hombre comenzó a usar de la misma mano donde fue picada la serpiente. Por eso todo lo que venga, todo lo que golpea tu puerta, si estás en Dios, si estás en Cristo, confías en Él, Dios lo va a usar para su propósito. Y el Señor dice que usó esto que sucedió con Pablo para glorificar su nombre. De repente Pablo no sabía por qué estaba en ese lugar, por qué estaba pasando frío, por qué estaba pasando hambre, por qué llovía, por qué lo picó la serpiente, hasta que comenzó a entender. Él comenzó, dice, después de que sanó a este hombre, dice que toda la isla llevaron a los enfermos. Y dice que Pablo ponía las manos, las mismas manos que fueron picadas, que fue picada por una serpiente venenosa que lo iba a matar. Desde ese mismo lugar comenzó a fluir la unción de Dios para sanar. Y parecía que no entendía por qué estaba en aquel lugar, por qué paró, por qué tuvo que parar en aquella isla llamada Malta. Y también, como el ángel le había dicho, es necesario que llegues a Roma. El Señor le omitió esto de decirle: es necesario que llegues a Malta, porque la gente, ese lugar tan pequeñito llamado Malta, va a recibir un nombre tan grande que porta una presencia de Dios tremenda. Y lo que de repente parecía que iba a ser su muerte se convirtió en un gran avivamiento, porque dice que toda la gente que estaba ahí enfermo fue sanado porque Pablo comenzó a orar y los milagros comenzaron a suceder. Amigo, amiga, si alguna vez estuviste en aquel lugar y a veces Dios te dice: ni siquiera se trató de vos esa temporada triste, ni siquiera se trataba del propósito, se trataba de que tenía que desatarse un gran avivamiento en esa situación. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé qué es lo que has vivido, pero sí te puedo contar desde mi experiencia que Dios me permitió atravesar una enfermedad mortal, una enfermedad que muy pocas personas salen, son muy pocas las personas, y el Señor me llevó a ese lugar desconocido, ese lugar donde había mucho temor, mucha angustia, pero en medio de ese lugar, así como pasó con Pablo, Él también habló a mi corazón y Él me dijo: este no es tu destino final. Amado, querido, querida, que estás del otro lado, la situación que estás viviendo, si estás en Cristo, puedes confiar que no es tu destino final, que desde el dolor que estás pasando, desde esa situación, va a emanar poder y va a emanar unción, tal y como sucedió con los discípulos. Cuando las tormentas se levantó, ellos también perdieron la confianza, creyeron que iban a morir, cuando de repente ven que el viento que controlaba el barco, dice que había algo mayor que controlaba el viento, y ese era Jesús caminando sobre las aguas, dominando sobre las aguas, gobernando sobre las aguas y sobre la tormenta. Eso es justamente lo que Dios quiere, que comiences a verlo a Él. En medio de las tormentas, como los discípulos que veían, en medio de las tormentas veían a alguien caminando, a alguien que no era movible por esa tormenta, y ese era Jesús. Asimismo, Pablo no entendió el por qué estaba varado en esa estación, en ese lugar llamado Malta, hasta que comenzó a ver que la unción comenzó a brotar de sus manos para traer sanidad, liberación. Y hay veces nosotros estamos pasando por momentos de enfermedad o de escasez, de un montón de pruebas, y eso es lo que pasa, que Dios te lleva a orar por otras personas que están enfermas, y esas personas comienzan a sanarse. Y Dios comienza a usar esa situación. O comenzás a orar por personas que están pasando por dificultades financieras,
y de repente comienza a haber un milagro sobre esa casa, la provisión de Dios, los cielos se comienzan a abrir y te das cuenta que Dios utiliza esa situación de donde emana el dolor que estás viviendo para traer un avivamiento a una o más personas, como pasó en la isla llamada Malta. Es impresionante porque yo sé que Dios va a ministrar tu vida y que si continúas leyendo vas a ver los propósitos eternos que Dios tiene para todos aquellos que han confiado, que están plasmados en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y que también lo vas a ver repetirse en tu vida, en tu familia. Oro para que esta palabra pueda ser de bendición y que pueda se haya podido expresar de la manera correcta para que pueda provocar en tu vida un ámbito de fe, un espíritu de fe, para que la medida de fe que Dios puso dentro tuyo pueda crecer confiando más en el Señor Jesús, sabiendo de que, como dijo, se va a perder el barco, se va a perder todo lo otro, pero la vida será conservada, sabiendo de que el Señor cuida de ti, cuida de tu familia. Espero que esta palabra sea de edificación y oro para que Dios pueda trabajar, que puedas ver ese lugar desconocido por el cual estás pasando, esa situación sentimental, almática, esa situación espiritual o esa situación de salud o física o lo que tenga que ver con la economía, que puedas ver a Dios así como Pablo vio. No lo entendió hasta que estaba culminando, hasta que se dio cuenta de que para ese momento Dios lo había llevado, que todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que padecer hasta llegar a esa isla, no era entendible hasta el momento en que comenzó a salir poder de su vida, por confiar, por creer. Esta historia termina diciendo que estos hombres, a la hora de zarpar, Pablo con todos los presos, con el centurión y con todos los que estaban ahí, dice que estos hombres nativos de aquel lugar lo despidieron con mucha honra, con muchas atenciones. Llegaron totalmente desamparados, desnudos, salvando su vida, pero zarparon de aquel lugar llenos y cargados de bendición. Ese es el final que Dios quiere para tu vida. Ese es el destino final que Dios quiere para vos, que puedas recibir de parte de Dios todo lo que necesitas. En medio de la misión también se va a soltar la provisión para lo que tengas que hacer o realizar. Que Dios te bendiga y cualquier cosa puedes escribirnos. Ya te dije la línea de el WhatsApp de nuestra congregación Conectados Sin Límites, 3472-5242-64. Podés mandarnos tu mensaje, pedido de oración, o si no también podés publicar y ser parte del chat de estas emisiones en directo que estamos transmitiendo. Podés enviarnos también mensajitos, si así lo querés, en el Facebook de Conectados Sin Límites. Así que, te bendecimos y esperamos que esta palabra sea de edificación, y yo creo que a alguien Dios le está hablando, así como Dios habló a mi vida en los momentos de oscuridad, que Dios también está hablando a alguien que está del otro lado y que necesitaba esta palabra. Ese momento, esa situación que estás pasando, como dijo un profeta de Dios, a quien amo mucho, quiero mucho, el profeta Moyano, dijo, ese no es tu destino final. Tu destino final es un destino de gloria, es un destino de poder y de autoridad de Dios, como lo fue con Pablo. Que Dios te bendiga y yo te digo hasta el próximo video.